La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Hola a todos, colegas, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti, en nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas, Genéricos Venezolanos Genven y Laboratorios Biocontrolet. Le damos la más cordial bienvenida a esta actividad webinar de la tarde de hoy, en la cual estaremos en alianza pues con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, seccional Zulia, para la presentación de esta actividad denominada Tópicos en Infertilidad, hasta dónde puede llegar el ginecólogo. Para llevar las riendas de la misma, las dejaré en las manos de la doctora Lisbeth Morales como coordinadora. La doctora Morales es médico cirujano, egresado de la Universidad del Zulia, casa de estudios donde también realizó sus estudios de obstetricia y ginecología. Actualmente especialista en medicina reproductiva certificada por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, Red LAR. Esta actividad, pues como habitualmente lo hacemos, será grabada y una vez terminada, pues será colgada en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti SAP. Les pedimos por favor que se suscriban y que activen las notificaciones mediante el pulso a la campanita para que puedan ustedes seguir no solamente las incidencias de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que el gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, tiene para todos ustedes. Como un amable recordatorio, les pido por favor a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras y silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, realicen sus preguntas por medio del chat para dar inicio a la discusión una vez finalizadas las conferencias de los colegas invitados y, una vez más, agradecidos por su presencia acá en nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti. Los dejo entonces en la amable compañía de la doctora Morales, quien va a fungir en la tarde de hoy como coordinadora de este evento. Doctora Morales, cuando quiera, los micrófonos son todos suyos. Sí, bueno, okay. Ajá, ya, listo, está activada ya. Gracias, doctor. Gracias por la presentación. Gracias a Laboratorios Leti por colaborar con nosotros en la seccional Zulia para que estos eventos se puedan seguir realizando. Y ojalá pronto, que yo espero que ya no falte tanto, podamos hacer este tipo de actividades presenciales. La verdad es que no me gustan estas, pero añoro volver a las presenciales. Y bueno, para no gastar más tiempo y a la gente que está ya esperando que comencemos, hoy vamos a hablar algo bien bueno, que es hasta dónde llega el ginecólogo en la parte de infertilidad, ¿no? O hasta dónde podemos llegar y cuándo derivar esto a otros colegas especialistas en el área para que podamos abordar y ayudar al paciente en forma más efectiva, como diría yo, ¿no? Tenemos dos muy buenos ponentes, nuevas generaciones, bien importantes. El doctor José Gregorio Méndez es el primero en hablar, y la doctora Iraudi Rivas, que aunque es zuliana, maracucha, ahorita no se encuentra aquí, ejerce su profesión en Ecuador, en Guayaquil específicamente, pero nos está acompañando y nos está apoyando en esta actividad. La primera charla es del doctor José Gregorio Méndez. Él nos va a hablar del manejo y estudio de la pareja infértil. El doctor José Gregorio es médico cirujano, egresado de la Universidad del Zulia, ginecólogo obstetra, egresado también de la Universidad del Zulia, fellow en medicina reproductiva, fertilidad y cirugía mínimamente invasiva del Instituto Venezolano de Fertilidad en Maracaibo, y miembro colaborador de la Fundación de Endometriosis del Estado de Falcón, y además y actualmente ejerce su consulta en la Policlínica Maracaibo.
los dejo con él para que inicie, nos dé entrada con lo que necesitamos y queremos. José, sé que lo vas a hacer muy bien y bueno, de vuelta, bienvenido al ruedo. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Hola. Perfectamente, doctor. Ok, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá, por participar en este tipo de jornadas, de webinar, donde, como dice la doctora Lisbeth, lamentablemente no tenemos la posibilidad de encontrarnos cara a cara y poder hacer esa conexión de forma personalizada o en presencial, pero contamos con estos medios para mantenernos actualizados, para mantenernos en contacto los médicos y profesionales que elaboramos aquí en este país, inclusive que de aquellos que están como la doctora Iraudi Rivas, pues representando el país en otras latitudes. Y bueno, por supuesto, llevando pues la información a todos lados. Pues esta tarde vamos a hablar un poco sobre los temas de fertilidad y yo quiero comentarles algunas cosas sobre el manejo de la pareja infértil. ¿Ok? Voy a compartirles pantalla para que vean la presentación. Me dicen, por favor, si ya la están observando. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, doc, ¿Está completa perfecto. la pantalla? Ok, muy bien. Vamos a empezar a hablar Y corre bien. de lo que implica o lo que significa la palabra esterilidad o esterilidad, infertilidad. Son términos un poco que han sido manejados de diferentes maneras, diferentes literaturas, y bueno, todos tienen una connotación como que un poquito negativa, ¿verdad? Nos llama la atención y para el paciente más todavía, que genera una situación de estrés, de compromiso, inclusive a veces hasta de vergüenza y un sentimiento pues muy profundo de tristeza, porque a veces le cuesta mucho lograr algo que ve de pronto tan común a sus alrededores. Entonces, no se define más básicamente como la incapacidad para concebir luego de 1 o 2 años de exposición, exposición a relaciones de forma regular. Hablan de inclusive de 2 a 3 relaciones por semana de forma regular, y que no logran, por supuesto, y sin uso de ningún tipo de medicamento o protección anticonceptiva adicional, no logran un embarazo, ¿ok? O simplemente no logran que ese embarazo siga progresando y llegue a un feliz término. Esta definición sobre lo que es el tiempo en el que se considera que hay un problema o una incapacidad para lograr un embarazo, es de pronto debatido entre ciertas escuelas, la escuela americana y la escuela europea. La escuela americana por lo general es 1 año de relaciones de forma continua para considerarlo como que hay un problema, y a partir de 2 años es la escuela, sobre todo la escuela europea. En cuanto al estudio de la pareja infértil, entonces son todas aquellas o conjunto de acciones o conductas inclusive recomendaciones que se llevan con la finalidad de lograr un diagnóstico para definir la etiología de esa infertilidad o esa incapacidad para lograr un embarazo. Por supuesto que hay indicaciones para iniciar la evaluación, y serían básicamente lo que hablábamos, el tiempo después de 1 año o 2 años de búsqueda sin lograrlo. En el caso de menos de 1 año, teniendo ya patologías conocidas, aquella paciente que sabemos que tiene problemas de menstruales, donde tiene ya sea ciclos muy, muy seguidos o ciclos muy, muy alejados, o inclusive periodos largos de amenorrea, y son pacientes que ya conocemos, pacientes que ya tienen algún diagnóstico, llámese de hipotiroidismo, pacientes que tienen problemas desde el punto de vista de endometriosis. Entonces son pacientes que ya sabemos que tienen algún problema de base y en ellos deberíamos actuar con cierta anticipación. También, por supuesto, el deseo de la pareja por cuestionar su fertilidad. A veces es muy común aquellas pacientes o aquellos pacientes pareja que acude a la consulta porque les genera intriga si pueden o no quedar embarazados, a pesar inclusive que son muy jóvenes,
Pero ante esta necesidad, pues obviamente se pueden iniciar esos estudios de evaluación, por supuesto, en diferentes niveles, porque no todo se puede aplicar de la misma manera a este tipo de personas. Además, también tenemos aquellas pacientes que, a pesar de cumplir ciertas recomendaciones sobre alimentación, sobre estilo de vida, o inclusive sobre recomendaciones en lo que es las relaciones, no logran quedar embarazadas con estas recomendaciones. Y por supuesto, hay indicaciones que son mucho más inmediatas, como por ejemplo aquellas pacientes que de mayores de 35 años, en las que obviamente no podemos esperar a que pase un año para buscar ayuda y poder ofrecerle pues, la atención e investigar qué es lo que está pasando allí, porque sabemos que pudiera afectarse en un futuro su reserva ovárica. ¿Qué incluye la primera consulta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, por supuesto, identificar a través de un buen interrogatorio donde se haga una experticia sobre todos los antecedentes de la pareja en realidad. Aquí es importante aclarar que el estudio de la pareja es precisamente la pareja. A veces es muy común que la mujer se eche la culpa de que ella es la culpable de no poder lograr un embarazo, y a veces no es acompañada, no es llevada de la mano con su pareja por considerar que él no tiene ningún problema. Pero de nada sirve que hagamos un estudio o iniciemos un estudio con una parte de este conjunto que tiene que ser en equipo para poder lograr el objetivo. Entonces, identificar, por supuesto, con el interrogatorio y el examen físico, un examen físico exhaustivo que incluye un examen clínico general y, por supuesto, ir desde lo más general hasta la parte más específica, que es el área ginecológica en este caso, para poder identificar posibles factores involucrados. A partir de allí, por supuesto, se solicitan estudios complementarios que sean necesarios y aplicables a cada uno de estos casos. Se puede iniciar lo que es la asesoría preconcepcional a aquellos pacientes que quieran o vayan a buscar su embarazo, entonces hacerle indicaciones preconcepcionales para, por supuesto, tener su cuerpo en óptimas condiciones para recibir finalmente ese embarazo. Y, por supuesto, informar sobre el pronóstico reproductivo. Aquí es importante saber que una vez que hacemos lo que es el interrogatorio, buscamos el examen físico e identificamos ciertas posibles causas, hablar acerca del pronóstico de esa pareja. Llámese, por ejemplo, el tema de edad, en el tema de que si tienen algunos antecedentes que llamen la atención, que sean patológicos y, por supuesto, pudieran representar para el paciente o la pareja dificultad o no para lograr el objetivo. ¿Sí se ve? Sí, perfecto, perfecto. En mi pantalla no se ve. ¿Qué están viendo ustedes? Ah, no, acá se quedó la pantalla en blanco. Quedó en blanco, ok. Bueno, aquí está. La historia clínica es sumamente importante. Debe incluir datos de ambos miembros de la pareja. En este caso incluimos los antecedentes familiares, por supuesto, de antecedentes en el caso de la mujer, de pronto de fallo ovárica precoz por parte de sus familiares, ya sea madre, hermana, antecedentes de alguna patología, llámese endometriosis o toda aquella patología que pueda estar ligada a la parte hereditaria, también es importante conocerla. Es importante interrogar sobre los antecedentes personales y aquí hablamos de alguna enfermedad de base, llámese hipertensión, problemas tiroideos, problemas de endometriosis, alguna tumoración de ovario o inclusive alguna cirugía, ya sea general o ginecológica en específico. Todos estos antecedentes son importantes conocerlos porque nos van a permitir a nosotros tomar las medidas y, por supuesto, solicitar los estudios necesarios para poder complementar ese diagnóstico. Y los antecedentes masculinos, importante saberlo también, si han sido sometidos a algún tipo de cirugía, llámese varicocele, hidrocele, o han recibido algún tipo de traumatismo testicular o cualquier patología relacionada con el área genital del hombre. Inclusive es importante, no es nuestro campo de hacer el examen físico del caballero, pero sí podemos notar casos como si fuma, si consume bebidas alcohólicas, si consume algún tipo de droga, alguna patología o algún antecedente de patología, ya sea convulsiones, llámese cualquier tipo de patología que es importante para poder determinar
que en algún momento pudiera afectar el conteo o la característica o la calidad espermática. Por supuesto, en el caso de la mujer, que es nuestra área donde tenemos nuestra experticia, vamos a evaluar esto. Básicamente hay que evaluar tres funciones. Lo que es la función ovárica, que habla de lo que es la parte de la acción endocrina de ese ovario. Por supuesto, hablar de la reserva ovárica, es decir, esa capacidad que tiene ese ovario, esa mujer con sus ovarios, en cierto momento para poder recibir, responder ante una estimulación, y habla también de esa posibilidad de lograr un embarazo si se somete a algún tipo de terapia de reproducción asistida. Y por supuesto es importante valorar lo que es la permeabilidad tubárica. Para un embarazo es fundamental la permeabilidad tubárica. De lo contrario, pues tendríamos que ir a otro tipo de acciones, pues ya más de especialista. Ok, para evaluar lo que es el factor ovárico o ovulatorio o endocrino, que es algo importante saberlo, se puede hacer a través del monitoreo ecográfico por vía transvaginal, donde podemos hacer en diferentes momentos o etapas del ciclo el seguimiento folicular para determinar si la paciente ovula o no. Esto es importante porque muchos de los casos o gran parte de las causas de infertilidad o de problemas para fertilidad son problemas ovulatorios. Pacientes sobre todo con ovario poliquístico, pacientes que tienen algún tipo de patología del eje hipotálamo hipófisis ovario, y entonces por supuesto de esta manera lo pudiéramos determinar. Asimismo el ecograma o la ecografía en este punto también nos permite evaluar lo que es la anatomía del aparato genital femenino, donde podemos observar cómo está el útero, si hay o sospechamos alguna deformidad o alguna patología mulleriana, cómo están los ovarios, si vemos folículos antrales o no, si hay presencia de alguna tumoración, llámese endometrioma o alguna tumoración de ovario que pudiera estar complicando complicando la situación. También descartar, por supuesto, patologías de tipo tiroideo al solicitar hormona TSH, si hay o no la presencia de prolactina elevada. Esto obviamente en el examen físico también podemos hacerlo. Por supuesto, no vamos a dejar por un lado lo que es el examen de las mamas, porque en ella podemos identificar si hay galactorrea o no. Igualmente durante el examen físico podemos evaluar lo que es la glándula tiroidea, ver si hay el aumento de volumen o alguna tumoración que requiera de estudio más especializado. Alteraciones del eje hipotálamo, a través de la determinación de ciertas hormonas en diferentes momentos del ciclo. Alteraciones ováricas, como ya le comenté, y si hay signos o no en el examen físico, y por supuesto en los exámenes complementarios de hiperandrogenismo o de resistencia a la insulina. También tenemos el otro punto, que es la reserva ovárica, determinación del contagio de lo que es el estradiol. También esto lo podemos hacer por lo general en etapa basal, cuando la paciente está en su segundo o tercero día del ciclo. Podemos determinar lo que es estradiol, FSH sobre todo, para determinar si están alteradas, para que nos hable de reserva ovárica. Asimismo, nos ayudamos con el recuento de folículos antrales. Es importante también hacer esto con la ecografía, y por supuesto tenemos también a la mano lo que es la hormona antimulleriana, también ampliamente utilizada para lo que es determinación de reserva ovárica y aquella posibilidad o saber qué posibilidad o qué capacidad tiene la paciente de responder ante una estimulación de pronto con gonadotrofinas exógenas. Estos test de reserva además pueden ayudar para, como les digo, saber la respuesta del ovario en el caso tal de que se decida algún tipo de terapia de reproducción asistida. Por supuesto, la permeabilidad tubárica a través de este estudio, como es la histerosalpingografía. Este estudio nos permite, el radiológico, que nos permite a través de la instilación de un contraste a través del cuello, evaluar lo que es la cavidad uterina, y al mismo tiempo nos permite principalmente determinar si hay o no permeabilidad o paso de ese líquido a la pelvis. Esto es sumamente importante también para tomar alguna decisión o el camino hacia dónde se va a dirigir la terapia de reproducción asistida en caso tal de que la requiera la paciente.
Por supuesto, es importante estudiar el factor masculino. El estudio del factor masculino debe hacerse en paralelo con la mujer. Yo siempre les hago acotación a los pacientes que la paciente no se puede someter a toda esa serie de estudios que en un momento dado se le puedan indicar, incluyendo la histerosalpingografía, que es un estudio que la mayoría de las pacientes refiere ser un poco molesto, si no hay la voluntad del caballero, en este caso, para también someterse a algún tipo de estudio, porque de nada sirve que ella esté bien, pero el caballero no permite que uno pudiera, el paciente no permite que uno lo pueda estudiar. El espermatograma, básicamente, aparte de los antecedentes que sabemos y de encontrar algún antecedente de importancia, por supuesto requerimos el apoyo de la parte de urología. Y en el caso de espermatograma, es el estudio básico que debemos solicitar nosotros como médicos tratantes en el caso de la parte de ginecología. Y en caso de ser patológico, debe repetirse inclusive un segundo espermatograma. Eso es algo que hay que comentarle al paciente. Siempre hay que evaluar cuál es el resultado y dependiendo de eso se puede solicitar un segundo estudio para, de alguna manera, pues confirmar lo que habíamos, lo que se hace el diagnóstico. Aquí vamos a evaluar lo que es la motilidad, si son progresivos, no progresivos, la vitalidad, si están vivos o si están muertos, el porcentaje de cada uno de ellos, el recuento, por supuesto, del número, la cantidad de espermatozoides y, por supuesto, se va a evaluar lo que es la morfología. Es decir, si son normales, si tienen alguna alteración, llámese de cabeza, de cola. Todo esto nos va a dar a nosotros, siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud, parámetros para decir si hay un factor masculino alterado o no, tomando en consideración que en general el factor masculino puede estar alterado en un 30% de los casos, el femenino un 30% de los otros casos. También tenemos por allí un porcentaje de casos inexplicados y por supuesto también está el mixto, es decir, un 30% en el que ambos están afectados de alguna manera, ¿ok? Básicamente, este es el estudio que tenemos que hacer y es lo que debería hacer en esta parte el ginecólogo. El ginecólogo puede evaluar estas funciones básicas de lo que es la función, la parte de laboratorio, desde el punto de vista del laboratorio de hormonal, por supuesto la evaluación de lo que es la reserva ovárica o tener una idea de la reserva ovárica de la paciente y por supuesto la permeabilidad ovárica. En base a esto, el ginecólogo debe referir o orientar al paciente si es algo que puede hacer, por ejemplo, relaciones dirigidas, son problemas de pronto de tipo ovulatorio, haciendo algún consejo ya sea de una dieta saludable, ejercicio, el consumo de algún tipo de vitamina, pero en el caso tal de que se encuentren patologías agregadas o obstrucción tubárica, llámese o alteración o daño o una franca deterioro de la calidad espermática, por supuesto deben ser referidos a un especialista. También cuando se sospeche, y por eso coloco estas herramientas que tenemos ya de último, lo que es la histeroscopia y la laparoscopia ginecológica, porque son estudios que básicamente para llegar a ellos es probablemente que tiene que ser referido a un especialista. ¿Por qué? Si al hacer un ecograma sospechamos que hay una patología, una imagen a nivel de la cavidad uterina y que requiera la visualización directa, obviamente la histeroscopia es una herramienta fundamental y de esta manera podemos, esto debería ser realizado por un especialista. Igualmente, en los casos de que sospechamos que haya endometriosis pélvica o alguna tumoración, que es el endometrioma, que deba ser valorada por un especialista o que pudiera afectar la fertilidad en cierto momento que sería una de las principales causas de la infertilidad, entonces recurrir a lo que es la laparoscopia ginecológica, que igualmente debería hacerlo un médico especialista en el área de reproducción, porque lo que es la resolución de estos tipos de tumoraciones o inclusive obstrucciones de trompas, ya sea por problemas infecciosos, que también lo vamos a evaluar en el caso de laboratorio, todo dependiendo de los antecedentes del paciente, determinamos si hay infecciones por clamidia que pudieran haber causado adherencias, sinequias o daño de la trompa y que de alguna manera la laparoscopia pudiera ser una de las posibilidades de resolución ante una de estas patologías. Pero esto sí ya debería ser realizado por un especialista. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Esperamos las preguntas al final de la ponencia.
Muchas gracias, José. ¿Sí? ¿Se escucha? Excelente, sí, se escucha. Chévere. Te felicito, muy bueno. Perfecto. Ya tengo yo la primera pregunta. No hable muy rápido. Esperemos las próximas que saquen los demás invitados o las demás personas conectadas que nos quieran hacer. Vamos a pasar a la siguiente charla, que es con la doctora Iraudi. Ella nos va a hablar de histerosalpingografía versus sonohisterografía versus Universidad del Zulia, ginecólogo obstetra, egresada también de Luz, acreditada como médico en reproducción asistida por la Red Latinoamericana de Fertilidad. Tiene un entrenamiento en histeroscopia quirúrgica y con resectoscopio por el Instituto Europeo de Ciencias Endoscópicas, y actualmente es coordinadora del área quirúrgica y endoscópica de la unidad de reproducción Dr. Valdivieso en Guayaquil, Ecuador. Airaudi, bienvenida. Éxito, sé que lo vas a hacer perfecto, muy bien, igual que José. Y bueno, aquí espero las preguntas que nos quieran hacer. Al final de las conferencias responderemos las preguntas que ustedes deseen. Muy buenas tardes, de verdad que muy agradecida por la invitación que me han extendido. Bastante refrescante realizar este tipo de ponencias, sobre todo para mí que estoy fuera de mi ciudad natal. Y bueno, muy orgullosamente representando a mi país, mi universidad acá en la ciudad de Ecuador. No menosprecio la era digital, puesto que esto me ha permitido a mí acercarme hasta cierto punto a conferencias en otras latitudes y de una u otra manera u otra forma estar en contacto permanente, ¿no? Entonces, bueno, con lo corto que tenemos el tiempo, para entrar un poquito en materia, en un tópico que es sumamente importante, como son los tópicos de infertilidad, hasta dónde puede llegar el médico ginecólogo. Yo quiero iniciar esta charla primero haciendo una observación como médico especialista. Nosotros tenemos que aprender a soltar como médico tratante. Este tiempo que hemos vivido en pandemia nos ha enseñado emocionalmente a soltar muchas cosas. Yo creo que también desde el punto de vista laboral tenemos que aprender a soltar, y más adelante voy a explicar por qué, o creo que se va a explicar solo el por qué debemos comenzar a soltar. Vamos a comenzar a hablar con respecto a lo que es la histerosalpingografía. Como muy bien José Méndez lo mencionó, es parte del estudio de la mujer, en este caso de la mujer infértil. Se utiliza para descartar o estudiar patologías tubáricas. Es un estudio radiológico donde utilizamos un medio de contraste iodado que se debe realizar entre el día 7 o 9 del ciclo. Otras literaturas hablan hasta el día 10. Sin embargo, la práctica dice que es cuando a la mujer se le va la menstruación y antes de lo que es el periodo fértil del ciclo, pues para que no podamos interrumpir si acaso hay algún tipo de implantación o un embarazo en ese ciclo. Se utiliza, como anteriormente dije, para evaluar patología tubárica. Sin embargo, evidentemente, para que este medio de contraste dibuje lo que son las trompas, va a pasar por el útero. Entonces vamos a ver una imagen triangular que es lo que correspondería a la cavidad endouterina. ¿Qué podemos ver en una radiografía o cómo vamos a interpretar una histerosalpingografía? Primero valoramos lo que es el cuello uterino, ¿okay? Hay patologías ya que estamos observando cada vez con mayor frecuencia en el istmo, como son los istmoceles. Más adelante vamos a ver algunas imágenes y vamos a ver cómo está conformada la cavidad uterina, ¿ok? Pero realmente el objetivo de este estudio es evaluar las trompas. Yo creo que todo médico ginecólogo o todos podemos decirle a la paciente, sobre todo si tenemos un antecedente quirúrgico o de enfermedades inflamatorias pélvicas o de enfermedades genitales, infecciones genitales a repetición, este tipo de estudio radiológico. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar el trayecto de la trompa, vamos a evaluar el calibre de la trompa, si está muy fina,
si está rosada, si está filiforme, o por el contrario, si encontramos algún tipo de patología tubárica. Lo que pasa es que, por favor, alguien que tiene el micrófono encendido, gracias. Entonces, vamos a observar si están permeables o no, que generalmente los informes que nos remiten los médicos quienes hacen estas interpretaciones solamente se basan en si están permeables o no están permeables. Si tiene el famoso coté positivo o no. El coté positivo es el de la acumulación de la solución yodada o del contraste en la pelvis. Entonces, pero no nos podemos conformar con eso. Nosotros tenemos que ver, y es lo que nos enseñaron en nuestra casa de estudio, ver primero la imagen y luego nos vamos al informe médico. Porque tenemos que verificar, como anteriormente le dije, el calibre, la posición, si una trompa está cefálica, pueden estar hacia arriba, si están paralelas hacia los lados o si están caudales realmente buscando la posición del ovario. Eso es algo muy importante. Y con respecto al cuerpo uterino, que es lo que realmente nos vamos a enfocar en este momento, si hay algún tipo de defecto de llenado que nos puede orientar a si hay algún tipo de patología ginecológica que me esté afectando la cavidad endometrial y por ende tenemos un problema reproductivo. Por ejemplo, acá tenemos esto que pudiese simular pólipos, ¿ok? Esta imagen que vemos acá, miren cómo se dibuja un útero en forma triangular. De paso por acá vemos esta trompa que sube, baja y luego aquí está cortada. Esta trompa aquí filiforme o muy fina como el candil de una vela y luego se tapa. Entonces aquí tenemos primero unas trompas obstruidas y tenemos una imagen que es el defecto de llenado que pudiese corresponder a un pólipo. Acá tenemos otra imagen que pudiese ser relacionado con algún tipo de mioma. Miren el tamaño. Y efectivamente nos vamos a lo que correspondería a los cuernos uterinos, no vemos salida ni se dibujan las trompas. Y en esta otra imagen, nuevamente este defecto de llenado que pudiese corresponder con un mioma, un pólipo u otro tipo de patología. Acá es un poco más irregular, fíjense que ya no tiene esa forma redondeada, ¿ok? Miren cómo se ve como más infractuosa, por decirlo así. Vemos u observamos acá esta trompita que se viene por acá, pero luego hace este trayecto y sube. Esta es una trompa que está cefálica y esta que aquí, de este lado prácticamente que ni se ve. Entonces aquí podemos sospechar en que tenemos una sinequia uterina, sobre todo que nosotros siempre vamos a observar estas imágenes y las vamos a correlacionar con el antecedente personal de la paciente. ¿Ok? Obviamente hay patologías que son demasiadas obvias, ¿ok? Que como son estas malformaciones uterinas. Y en correspondiente a lo que son las patologías tubáricas per se, tenemos lo que son los hidrosalping, ¿ok? O los actosalping, que son las dilataciones bastante exageradas de las trompas, donde hay un cúmulo de líquido inflamatorio que hace que se regurgita o se devuelve en muchas ocasiones al útero y luego vuelve a regresar y se vuelve a regresar. Y esto hace que tenga la cavidad endometrial un medio inhóspito para una implantación. ¿Ok? Aquí también lo tenemos, miren, y no hay una prueba de coté, diría yo que levemente positiva porque por este lado se ve. Y fíjense este trayecto de la trompa que está hacia abajo, está caudal, está en buena posición, pero en sus extremos están dilatados. A diferencia con esta, miren cómo vemos este trayecto muy filiforme que se enrolla sobre ella misma y luego se pierde, no hay pase del contraste. Acá también tenemos unas pequeñas imágenes o sombras más oscuras, no es un llenado homogéneo, sino más bien heterogéneo en esta área, que ahí pudiéramos estar presencia de algún tipo de pólipo en este caso. Estas son patologías que son quirúrgicas. Por ejemplo, una paciente con hidrosalping, obviamente es una paciente, si tú como médico ginecólogo haces la paroscopia, perfectamente la puedes hacer, puedes seguir avanzando con esta paciente o si prefieres la derivas, preferiblemente por la paroscopia, porque bueno, nosotros todavía, o muchas de los especialistas, no manejamos aún lo que es la paroscopía y preferimos hacerlo a cielo abierto.
y también es valedero, pero recuerden que la recuperación por la laparoscopía es mucho más rápida y vamos ganando tiempo con respecto a la fertilidad de la paciente, porque como mencionó José, se puede ver comprometida la reserva ovárica. Y realmente lo que queremos es que la paciente pues se embarace. Y aquí también tenemos este útero en forma triangular, donde las trompas van netamente hacia arriba y esto, aquí hay una patología, ¿no? Entonces, probablemente, si nosotros vemos este medio de contraste depositado acá en el fondo, el médico radiólogo va a decir que están permeables y nosotros no vamos a conformar con eso. Pues no puede ser así. Debemos ver el trayecto y el calibre de las trompas hacia dónde están dirigidas para saber si ellas están aptas para poder fecundar, porque sabemos que es el laboratorio, y nuevamente con su sistema especializado ciliar, llevar ese embrión hacia lo que es la cavidad endometrial para poder hacer lo que es la implantación. Entonces, entre algunas complicaciones, tenemos el dolor, que es el principal síntoma del cual se quejan mucho las pacientes. Yo creo de verdad que es a través de la técnica que utiliza cada técnico o cada médico radiólogo que usa para hacer este tipo de examen, puesto que desde que estoy acá en el Ecuador, en Guayaquil, he observado como hay médicos ginecólogos que realizan la histerosalpingografía, y una de las ventajas es que la paciente no se queja de dolor. Entonces yo creo que el secreto está en la técnica que estamos utilizando. Aunque nosotros no somos formados para hacer la histerosalpingografía, pero bueno, es una de las experiencias positivas que he tenido acá. El dolor, por supuesto, la reacción vagal es bastante infrecuente, infecciones y la reacción alérgica, sobre todo por lo que es que el contraste es a base de yodo. Para esto, para estas pacientes que tienen alergia al yodo, hay un esquema que se puede aplicar para, usando algunos corticoides para poder hacer el estudio de imagen. Tenemos entonces aquí, así que entre la ventaja que tiene un bajo costo, relativamente poco invasivo, vamos a valorar la morfología, la orientación y la permeabilidad de las trompas, y tiene una sensibilidad y especificidad bastante elevada y confiable. Entre las desventajas, la reacción alérgica no nos permite valorar las características del endometrio y se sugiere una patología endocavitaria, pero no podemos diferenciar qué hay adentro. Sabemos que hay una patología en el útero, pero no sabemos diferenciar cuál es. Y otra de las cosas también que llama la atención en este punto es que a veces vemos esas imágenes tipo burbujas o con ese defecto de llenado, y en ocasiones son burbujas de aire que entran dentro de la cavidad, pero ¿cómo saberlo, verdad? Es bastante difícil. Más adelante vamos a ver cómo podemos nosotros identificar si fue así o no fue así, es decir, si fue una burbuja de aire o no. Y otro factor importante que no puedo dejarlo de pasar es que cuando las obstrucciones están proximales a los ostium, puede deberse también a un espasmo de los ostium en proximal por reacción del paso del medio de contraste, y entonces se pudiese decir que hay una obstrucción bilateral de la trompa cuando realmente la trompa lo que hizo fue un espasmo que es normal del órgano. Pasamos entonces a lo que es la sonohisterografía, que realmente es un estudio que se utiliza para evaluar lo que es las patologías endometriales, anatómicas o patologías endocavitarias. También se realiza entre el día 8 y 11 del ciclo o posterior a que la paciente se le va la menstruación y antes que venga su periodo fértil, para evitar, si hay algún tipo de implantación, interferir en este posible embarazo. Es un estudio que se utiliza solución salina para expandir la cavidad endometrial y que está asistida con la ecografía endovaginal para poder desvirtuar esta cavidad y poder observar si hay algún tipo de alteración. Esto se puede complementar con una ecografía 3D dependiendo de la alteración estructural que hayamos conseguido. Entonces tenemos acá este tipo de estudios. Le colocamos una solución salina, colocamos el transductor y lo vamos a ver cómo se desvirtúa la cavidad, y ecográficamente lo vamos a ver así, antes de colocar la solución, después de colocar la solución. En una hidrosonografía, esto deberíamos decir que es un endometrio o una cavidad endometrial sin ninguna patología estructural o anatómica, porque no estamos viendo ningún tipo de deformidad.
En cambio, en estas imágenes vemos que es un poco anfractuosa, que es un poco pérdida de la anatomía, ¿ok? Tiene algunos relieves, esto se puede coincidir o se puede pensar que tenga pólipos endometriales. Tenemos este tipo de imagen que es obviamente y muy probablemente, cuando hagamos una ecografía normal transvaginal, vamos a observar que la paciente tiene mioma. Entonces, a veces tiene mioma, la vamos a operar. Yo sugiero que hagamos una hidrosonografía para ver la expansión de la cavidad y si ese mioma que vimos ecográficamente altera la cavidad endometrial, me desvirtúa me desvirtúa la cavidad, entonces ahí la paciente tendría indicación quirúrgica. Pero si es un mioma que es intramural, pero que no me deforma la cavidad endometrial, no tendría una indicación quirúrgica, amén de que realmente sea un mioma de gran tamaño, ¿okay? Que me ocupe un gran espacio y que pudiésemos pensar que le resta, digamos que vitalidad al endometrio, ¿ok? Y aquí tenemos un mioma, que es un mioma que ya está dentro de la cavidad y por supuesto esto la indicación es quirúrgica. Entonces, miren cómo se ve este endometrio, bastante fino, está fino porque probablemente esto lo hicieron postmenstrual, un día 6, 7, después que la menstruación haya pasado y no vemos absolutamente ninguna alteración anatómica. Recordemos que estos son imágenes blanco y negro en un solo corte, en un 2D, ¿ok? Imaginémonos que esto es un televisor a blanco y negro y ya van a saber por qué hago la analogía. Y entre las complicaciones, dolor, realmente es poco doloroso si utilizamos sondas muy finas para poder franquear sobre todo el orificio cervical interno, que es donde le puede molestar un poco. Reacción vagal es bastante infrecuente o algún tipo de infección, pero si nosotros colocamos un espéculo y vemos que la paciente tiene una infección vaginal activa, pues tienes que omitir el procedimiento, colocarle tratamiento, citarla y entonces vamos a hacer el estudio. Entre las ventajas, bajo costo, un medio de contraste bastante tolerable porque es una solución 0,9, alta especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de patologías endometriales. Entre las desventajas hay que tener un adiestramiento en ecografía y en 3D realmente realizarlo es bastante fácil y solo pudiese orientar permeabilidad tubárica si usted ve que ingresamos la solución fisiológica y en la cavidad como que no abre, sino que el agüita se va y cuando hacemos la ecografía o hacemos un rastreo o un escaneo rápidamente con la sonda transvaginal, vemos que el líquido está depositado en fondo de saco. Entonces podemos decir que probablemente esas trompas están permeables, pero no sabemos cuál de las dos, ¿no? Y tampoco nos va a orientar en lo que ya les había comentado, lo que es la posición ni calibre de la trompa. Y bueno, finalmente llegamos, creo que la parte que más me gusta realmente, que es la parte histeroscopia. Aquí tenemos el televisor a color, ¿ok? Antes lo estábamos viendo blanco y negro, ahora llegamos al televisor a color, porque esto es un estudio endoscópico que utiliza una fuente de luz y utiliza un sistema óptico como si estuviésemos haciendo una laparoscopia y que nosotros también nos podemos guiar y ayudar a través del uso de la electricidad, que puede ser bipolar o monopolar, y también podemos estar, digamos que ayudados o manejados con el receptor, que es este que vemos acá, por eso es que lo coloqué. La dificultad de esto son los entrenamientos, los cursos y el costo, por supuesto, del equipamiento. Sin embargo, nosotros sabemos que a medida que el tiempo avanza, nosotros debemos de buscar siempre estar al día con nuestra formación académica y lo asemejo a años anteriores cuando surgió la ecografía. Probablemente hace unos 20, 30, 40 años no todo ginecólogo manejaba la ecografía y no todo ginecólogo tenía un ecógrafo en su consultorio. Hoy en día, y por supuesto los costos eran muy elevados, pero hoy en día difícilmente vemos un consultorio de un ginecólogo sin una ecografía o difícilmente vemos un ginecólogo que no tenga alguna habilidad ecográfica, al menos para hacer ecografías generales y hacer rastreo de algún tipo de patología, bien sea ginecológica u obstétrica. Entonces yo creo que esto también
debe ser el futuro de lo que es la histeroscopia, pues ahorita cuesta un poco, pero todavía se puede alcanzar, ¿ok? Las complicaciones de la histeroscopia, el dolor, sangrado, reacción vagal, infección, perforación, pondría yo, y son muy pocas. Realmente ahí hemos avanzado bastante en estas técnicas, inclusive la hemos llevado a los consultorios y las hacemos sin anestesia, sin la utilización del espéculo, y las pacientes realmente se quejan poco del dolor. Eso también se realiza con la experiencia y el desarrollo de las habilidades, digamos, con el uso del instrumental, que es un instrumental bastante fino, escasos 4 milímetros, para que se adapta a lo que es la anatomía o al canal endocervical para poder llegar a la cavidad endouterina. Entonces, fíjense en esta imagen, estamos viendo directamente lo que es la cavidad endometrial y nosotros podemos así verificar si realmente tiene un pólipo, un mioma. Fíjense que en las otras imágenes estamos observando alteraciones estructurales, pero aquí ya nosotros podemos identificar algún tipo de patología, inclusive funcional del endometrio. Acá podemos observar pólipos, ¿ok? Un endometrio polipoideo, varios pólipos hipervascularizados de varios tamaños, y esto que vemos aquí es el asa del receptor que nos puede asistir, que utiliza una corriente que puede ser mono o bipolar y que podemos hacer resección de este tipo de patología. Adicionalmente, anteriormente, ¿qué hacíamos? Vemos una paciente con pólipo y probablemente le vamos a decir que vamos a hacerle un legrado uterino. Pero recordemos que eso es un procedimiento a ciegas y actualmente con este tipo de técnica lo podemos ver directamente y adicionar a esto, podemos tomar muestras de algún tipo de tejido que nos parezca sospechoso. Acá podemos ver los miomas, ¿ok? Estos miomas, dependiendo del tamaño y de la ubicación, se pueden hacer con el histeroscopio utilizando tijeras, o vamos a necesitar en algún momento la utilización de la electricidad monopolar. Realmente lo ideal es utilizar electricidad bipolar para hacer la resección de estos miomas. Es un procedimiento ambulatorio que dura aproximadamente 1 hora. La paciente regresa a su casa y se puede ir a sus actividades cotidianas al día siguiente sin ninguna complicación. En teoría debería mejorar costos y recuperación más rápida de la paciente. También tenemos estos casos de sinequia. Recuerden cómo vimos la imagen de la histerosalpingografía y miren cómo las vemos acá. Estas se pueden manejar con tijera. A través del histeroscopio podemos hacer el diagnóstico y luego podemos hacer el tratamiento quirúrgico. Obviamente el tratamiento quirúrgico, como vamos a invadir un poco a la paciente, esto sí va a un quirófano con sedación para que ella pueda tolerar el dolor, porque vamos a invadir, a cortar y probablemente pues a utilizar algo de electricidad para darle nuevamente la forma a la cavidad uterina. De la tijera. Y esto también, mire, lo que estábamos hablando son patologías estructurales y ahora vamos a hablar con patologías, digamos, que no las vamos a ver ni en una hidrosona ni las vamos a ver en una histerosalpingografía, como lo es la metaplasia ósea, ¿ok? Y como es la adenomiosis. De esta manera se ven puntos oscurecidos dentro de lo que es como anidado dentro del tejido endometrial. Y la metaplasia ósea, que es bastante infrecuente, pero realmente se está observando cada vez más a medida que nos entrenamos en este tipo de técnica, se observa más que todo en pacientes con antecedentes de abortos a repetición o legrados uterinos. Aparentemente hay una relación con algún tipo de residuo fetal o embrionario y que pueda transformar este tejido pluripotencial endometrial a algunos restos óseos, digámoslo de esa manera, histológicamente, dentro de la cavidad endometrial. Esto también es un útero dismórfico. Ciertamente hay una cavidad uterina que si le hacemos una ecografía normal no lo vamos a diagnosticar, que probablemente si hacemos una sonohístero tampoco la vamos a diagnosticar, porque recordemos que esas son imágenes en 2D, pero ahora aquí lo estamos viendo en directo y esta es una de las causas también de infertilidad y en algunas ocasiones
de aborto a repetición. También tenemos endometritis que podemos observar, que son macroscópicas, que es el enrojecimiento y un puntillado dentro de todo lo que es el endometrio. A veces está focalizado y inclusive hemos diagnosticado y he tenido la oportunidad de ver cáncer endometrial en estadios muy iniciales que son focalizados, que parece que llamara la atención, igual que todas las muestras que debemos tomar en la medicina, vemos dónde está la lesión sospechosa, tomamos muestras, ya ha resultado algún cáncer endometrial en sus fases iniciales. Entonces también desde el punto de vista ginecológico tiene una gran importancia diagnóstica precoz en cuanto a lo que es la parte del cáncer. Y por supuesto las malformaciones uterinas, que estos son ecografías 3D, por eso es que se recomienda realizar ecografía 3D para saber en qué estamos, qué patología estamos, vamos a manejar y decidir cuál va a ser la técnica quirúrgica a realizar. Todas estas cirugías de tabiques que antes las hacíamos a cielo abierto, ahora las podemos hacer, uno, diagnosticar con el histeroscopio y luego poder continuar con el resector. En otro momento pudiéramos conversar de eso con el resector, para poder hacer la corrección de este tipo de malformaciones. Y una cosa muy importante que está surgiendo como que más frecuente, tal vez porque ahora se hace con más facilidad este tipo de estudios, son los ismoceles, que son los defectos. Esta es una ecografía normal, pero tenemos un defecto de la cicatriz de las cesáreas anteriores, obviamente de pacientes que hayan tenido cesáreas anteriores, y esto acá ocurre un ambiente o crea un ambiente difícil, inhóspito para la implantación, es causa de infertilidad, es causa de dolor pélvico, es causa de trastornos menstruales que afectan mucho la calidad de vida de la paciente. En una histerosalpingografía la podemos ver de esta manera, en una hidrosonografía la vamos a ver de esta forma y la corrección va a depender del deseo reproductivo de la paciente. ¿Por qué? Porque si este vértice que está aquí, que llega a la serosa, está muy adelgazado, eso entonces hay que corregirlo vía histeroscópica y laparoscópica, porque obviamente si esto es una paciente que estamos apostando a que se va a embarazar, puede haber una ruptura uterina durante la gestación. Y esto es lo que vemos dentro del histeroscopio. Vemos un arco anterior, este es como una cúpula o una cavidad, vemos un arco posterior y acá por la parte de atrás es que está la cavidad endouterina. ¿Por qué se hace histeroscopia de rutina en fertilidad? Bueno, porque tenemos patologías endometriales que son responsables del 25% de los fallos de fertilización in vitro, porque se ha demostrado que existen patologías del 25 al 40% de las hidrosonografías o de las histerosalpingografías que son normales, que están indicadas en los fallos de implantación, porque podemos encontrar algún tipo de patología y luego va a mejorar. Podemos realizar tomas de biopsia para hacer inmunohistoquímica para el diagnóstico inmunohistoquímico de endometritis y pacientes con aborto a repetición, por supuesto. Ventaja es un estudio diagnóstico y terapéutico que permite el diagnóstico de patologías inflamatorias, infecciosas, trofismo endometrial tolerado por la paciente, una alta sensibilidad y especificidad. Y las desventajas, por supuesto, que puede requerir anestesia, aumenta sobre todo los costos, son procedimientos un poco más invasivos y lo que es la parte del el adiestramiento y del equipo que necesitamos tener. Y entre una comparación entre uno y otro, yo creo que aquí ya con todo lo que he hablado podemos ubicarnos más o menos que la histerosalpingografía pues es para evaluar trompas, no es para evaluar útero, sin embargo nos puede orientar morfológicamente en qué podemos estar en presencia de algo patológico. La sonohisterografía valedera todavía, a pesar que tenemos la presencia de la histeroscopia, yo creo que a futuro va a ser reemplazada, pero también tiene una alta sensibilidad y especificidad. Realmente en la unidad donde yo trabajo, creo que del 99% de las sonohísteros que se realizan como de forma rutinaria y es que están patológicas,
les hago las histeroscopías y efectivamente pues tenemos un endometrio alterado. Y en un 1 o 2% entro y no consigo absolutamente nada. Y con respecto a la histeroscopia, bueno, todas las ventajas que anteriormente había comentado. ¿Dónde podemos llegar? Aquí es donde yo les digo aprender a soltar. Nosotros como médicos generales podemos hacer una histerosalpingografía, puedes aprender, puedes afinar tus conocimientos en cuanto a la lectura de la placa como tal. Si la paciente consideras que ya no puedes manejarlo desde el punto de vista reproductivo de alta complejidad, refiere a la paciente. Si haces una histerosono o una hidrosonografía y ves que hay patologías endometriales y no tienes un histeroscopio, no tienes entrenamiento, puedes referirlo o tienes que comentarle a la paciente que esto existe. Ella va a tomar la conducta si se queda contigo para que le hagas un aspirado, un legrado, o sencillamente le vas a ofrecer a la paciente una solución que pues con una alternativa de un colega que tenga un histeroscopio y pueda resolverle a la paciente su patología. Al fin y al cuenta, nosotros necesitamos que la paciente se embarace porque estamos hablando de fertilidad. Y obviamente con la histeroscopia lo que tenemos que realizar nosotros son alianzas y empezar a tener culturas de realizar estrategias entre nosotros mismos los especialistas, porque si tú como médico ginecólogo me refieres a una paciente para que yo la embarace, yo te la debo devolver a ti, debo tener la suficiente interesa para devolverte la paciente para que tú la controles y así de esta forma la paciente te lo va a agradecer porque le estás solventando un problema reproductivo y no llegar cuando hay, lamentándolo mucho en la consulta, llegan pacientes que han tenido mucho tiempo, tienen 8 o 10 años buscando embarazo, saltando de ginecólogo en ginecólogo y nunca pues le han resuelto el problema. Entonces yo creo que este es el punto donde cada médico tiene que individualizar y conocer cuáles son sus habilidades, cuáles son sus limitantes y hacer alianzas, hacer estrategias de trabajo para que las consultas crezcan y hacer un trabajo simbiótico. Conclusiones, la histerosalpingografía y la sonohistro son estudios de protocolo de entrada de fertilidad, de infertilidad, realmente se le deben realizar a todas las pacientes, que la histeroscopía tiene indicación de acuerdo a los hallazgos de la hidrosono y de la histerosalpingo, pero realmente creo que a todas las pacientes que van por lo menos a tratamiento de reproducción de alta complejidad se las deben realizar y todo paciente que va a procedimiento de fertilidad, bueno, lo que habíamos conversado anteriormente, debe realizarse una histeroscopia. Pero si desde dentro de tu consulta tú haces coitos programados, si tú usas Simaquis, si haces seguimientos foliculares y ves que la paciente se te embaraza, perfecto, todo ha ido bien. Pero si te llega un caso un poco más complicado, no trates de resolver, no trates de darle más alternativa. Dale una opción de irse con un colega, como vuelvo y le digo, que hagan un trabajo simbiótico y la paciente va a regresar a ti, ¿ok? Bueno, de verdad que muy agradecida. Después de las nubes del sol, agradecida enormemente, siento que estoy en mi tierra y después de las nubes del sol porque debemos ver un poco más allá, debemos empezar a utilizar los televisores a color. De verdad que muchas gracias. Cualquier duda, estoy a la orden para responderla. Gracias, Airaudi. Excelente exposición, como me lo esperaba. Y bueno, no sé si me están escuchando. Ahorita vamos a ver un video que nos va a pasar perfectamente. Letis como parte de su apoyo a la parte corporativa con lo que contamos. Gracias a ellos se pueden dar estas cosas. Y bueno, pueden ir escribiendo todas sus preguntas o dudas para que podamos tener una sesión de preguntas y respuestas. Ya yo tengo unas escritas por aquí a mis amigos. Te doy entrada para que pasen el video.
Muy bien. Ya estamos aquí de vuelta. Quiero ver esas preguntas. Y yo voy a comenzar, para romper el hielo, como dicen por ahí. Y voy con José. Realmente esto estaba enfocado, y lo hicieron muy bien, a que el ginecólogo general entienda hasta dónde puedo llegar. Pero yo quiero hablar de dos cosas para iniciar, ¿no? Cuando tú, José, le dices al ginecólogo, refiere al especialista en reproducción, hasta aquí debemos llegar nosotros como especialistas. O sea, me refiero tomando en cuenta, por ejemplo, solo historia clínica y factores condicionantes de la paciente. Ok, bueno, básicamente una de las cosas que requiere aquellas pacientes que requieran una atención inmediata, sobre todo pacientes mayores de 35 años, son aquellas que no se puede perder el tiempo ni irse por las ramas para poder lograr hacer una investigación adecuada. Eso es muy común pacientes que llegan ya con 38, 40 años de edad, que han pasado por el ginecólogo, han intentado de forma infructuosa los intentos para lograr de las cosas básicas, y cuando ya llegan nos hacen el trabajo mucho más difícil porque ya tienen pues un consumo de su reserva ovárica o hay otros factores adicionales como enfermedades crónicas que nos dificultan muchísimo más el objetivo. Sobre todo es importante también digamos que el ginecólogo haga una especie de lobby cuando cuando se refiere a un especialista y explicarle que lamentablemente el tema de fertilidad parece algo muy común, pero si se quiere, la especie humana es una de las que tiene peor capacidad para poder reproducirse comparado con los animales, pues. Y inclusive dando ese tiempo, ese compás de un año o inclusive 2 años, para que haya la probabilidad de lograr un embarazo. Imagínate que entonces pasa 1 año o 2 años intentándolo y es todavía considerado normal. Entonces, no es de pronto de no pensar que pueda haber problemas. Y en este caso, hay que activar las herramientas y las estrategias, como dice Airaudi, para poder darle una mejor atención al paciente sin ser, vamos a utilizar la palabra mezquino o querer quedarse con el paciente solamente para tratar de resolverle cuando sabemos que se nos está saliendo de las manos. Y incluso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Airaudi. Si la idea es tratar de no referir por el tema de que se vaya a quedar la paciente, el médico, en este caso, que trata la parte de fertilidad, cuando se la refieren porque no puede ser tratado por el médico inicial, debería, por ética, darle la opción al paciente de volverse con su médico de nuevo porque ya se logró el objetivo, que era lograr un embarazo. Y creo que a partir de allí, y tomando en consideración eso, entonces pudiéramos trabajar, como dice Airaudi, de forma mancomunada, haciendo alianzas para poder darle una mejor posibilidades al paciente. Ok, José, me encantó tu respuesta. Ajá, aquí hay otras preguntas para ti. Una es, valores de hormonas para interpretar, o sea, ¿cuáles son los parámetros que debemos tomar en cuenta? Y ya bien más de una vez hablamos de eso. Día de solicitud de las hormonas para esas pacientes. Ok, básicamente el estudio de fertilidad se debería realizar la mayoría de la solicitud entre el segundo y tercer día de la menstruación. Es un momento en el que las hormonas en teoría deberían estar en su etapa basal para poder interpretarlas mejor. Siempre hay la posibilidad de lo que es la progesterona. Hay ciertas solicitudes como progesterona en ciertos momentos, dependiendo, por supuesto, si la paciente es de ciclos regulares o ciclos un poco irregulares, para solicitar progesterona y evaluar la posibilidad o no de haber una ovulación, que es uno de los factores que tenemos que identificar en esa paciente como factor afectado implicado en lo que es la infertilidad. Existen otras como la antimuleriana. La hormona antimuleriana se puede pedir en cualquier momento del ciclo, no requiere en ninguna etapa en específica. Básicamente eso con respecto a la parte hormonal, y por supuesto hay otros exámenes de laboratorio, glicemia, o sea, lo que es hematología, estudios generales, infecciosos, ya sea para el tema de HIV, VDRL, alguna patología
que son infecciosas, lo que es clamidia, en aquellas pacientes que sospechemos o que consideramos que sea necesario solicitar este tipo de estudio. Pero en el caso particular de las hormonas, lo ideal es que se soliciten. En el caso, por ejemplo, de la prolactina, también está descrito en la literatura que se debería solicitar y de estar alterada, inclusive hacer otra toma, porque pudiera ser un solo resultado, pudiera estar alterado por varios factores. Perfecto. Sí, ahí te apoyo, José. El día 3 a 5 del ciclo más a tardar. Hablaban mucho, preguntas sobre los valores de hormonas basales. Mira, hablando de FSH y LH, deberían ser valores en estado basal entre día 3 y 5 menores a 10. No deberían superar a eso. FSH menor a 10, correcto. Y el estradiol, o sea, cuando te llama la atención, valores por debajo de 80 picogramos de estradiol, por ejemplo. Esto, una cosa que no había comentado y es importante informarlo, que por lo general el estudio de la pareja infértil, o por lo menos las cosas básicas que se deben solicitar, deberían hacerse por lo menos en máximo 2 a 3 ciclos de la paciente, a partir de que hace la consulta, ¿ok? Como bien decía Airaudi, por ejemplo, el tema de las hormonas se hace con la menstruación, ¿ok? E igual el tema de la histerosalpingografía o la histerosonografía tienen que realizarse relacionado con cierta etapa del ciclo. Y entonces de esta manera pudiéramos ver que si la paciente es consecuente y se hacen los estudios como debe ser, de pronto en 2 o 3 ciclos ya pudiéramos tener todos los estudios complementarios necesarios, incluyendo por supuesto el espermatograma que tiene ciertas características particulares en la toma, que en líneas generales es tener 3, máximo 5 días de abstinencia, tomar la muestra de preferencia en el mismo sitio donde va a ser procesada, o de pronto no pasar mucho tiempo en que entre la toma y la entrega de esa muestra, no haber tenido ningún tipo de cuadro infeccioso, no haber tomado algún tipo de bebida alcohólica o estar pasando algún cuadro patológico. ¿Okay? Y importante que sea tomada con masturbación, no a través de un coito, y que sea en vaso de copa ancha, que esté pues, cerrado de paquete. Lo hemos visto y lo he notado, parece fuera de este mundo, pero si hay personas que utilizan recipientes pues, que son utilizados y por supuesto estos son contaminados. ¿Siempre debemos hacer hormona antimuleriana? Preguntan. Pues es obligatorio, por ejemplo, en pacientes, por ejemplo, mayor de 35 años, donde tú sospechas que por FSH y estradiol, e inclusive por recuento de folículos antrales en una ecografía, te dé un valor bajo y sospeches que pudiera haber una falla ovárica ya. Aquí hago mi intervención, ¿no? Pero es un estudio que en líneas generales es bastante fácil de realizar, o sea, está a la mano de todo el mundo y pudiera ser inclusive considerado como de rutina. Podría ser considerado de rutina. En nuestro entorno es un poco costoso, por lo tanto, bueno, a veces clasificamos, como dice José, en pacientes mayores de 35 años o menores de estas que tienen antecedentes de cirugías ováricas o recuento bajo en el DAL, o los antecedentes del paciente sean tomados en cuenta para esto. Claro, antecedentes familiares de una falla ovárica precoz en algún familiar directo. Dice, ante una hiperprolactinemia sin clínica de galarrectorea, ¿cuál sería tu manejo, José? Bueno, depende básicamente del valor conducir al paciente. Como le digo, si se hace hay un valor elevado, se repite el estudio dando las recomendaciones previas para tomar la muestra, evitar lo que es el contacto sexual el día previo, dormir bien, evitar la estimulación de los pezones. Todos esos son factores que de pronto, indicándole al paciente, puede evitar y poder tener un poquito más de certeza de que ese resultado es el correcto. Básicamente eso. Y si son valores menores de pronto, menores de 100, no necesariamente hay que pedir rayos X de silla turca ni pensar, sino ir con algún tratamiento con cabergolina para poder tratar y disminuir ese valor. Perfecto, totalmente de acuerdo. Te voy a hacer una última pregunta, José, que me extraña que no hayan escrito. Con el tema del espermatograma, ¿qué consideras tú importante tomar en cuenta como ginecólogo general para decir, mira, este paciente ya yo no lo puedo manejar, debe ir a un especialista de reproducción o debe ser valorado por otras especialidades, ¿no? Te escucho. Bueno, basándonos en los criterios de la Organización Mundial de la Salud que debería manejar todo ginecólogo que quiera o hacer algún tipo de asesoría
o referir a un especialista. Obviamente la cantidad es importante. Ahí tenemos un espermatograma que es simple y uno que es con recuperación de espermatozoides móviles. ¿Okay? Tenemos que ver la calidad también o sea, la presencia de vivos de motilidad, que es importante porque eso nos va a ayudar a nosotros a dirigir si es que de pronto hay deficiencia en cuanto hay buena cantidad, pero no son móviles o progresivos, y esto es un factor que puede ser la causa. Entonces, cuando consigamos algún tipo de patología, ya sea oligo, asteno o teratospermia, es importante enviarlo directamente a un especialista. Gracias, José. Excelente. Muchísimas gracias por el apoyo. Sé que cuento contigo. Gracias a ustedes. Ahora voy con Airaudi. Airaudi, para que me le den el micrófono. Antes que se me vaya, quiero aprovechar, decirle al doctor José García que sí, reconozco muy bien al doctor Antonio, al doctor Tony, con mucho cariño. Ya esa exposición que Airaudi dio en una oportunidad, tuve la experiencia de estar con él. No solamente es pionero en sonoístero, sino en ecografía 3D, incluso en Maracaibo. Excelente, lo extraño muchísimo cada vez que quiero que me vea un paciente para hacer eso. Y bueno, aquí están sus pupilos, doctor, haciendo lo que a usted también les enseñó. Airaudi, voy contigo. Así es. Me interesa muchísimo, me gustó muchísimo ese comentario que hiciste en algún momento, que hay que aprender a ver la histerosalpingografía, la imagen. Eso es totalmente cierto. Como ginecólogos generales tenemos que formarnos en ver la imagen más que en el informe que nos da el radiólogo. Por ahí vi que comentaban que el radiólogo nos puede dar, ¿cómo se llama? Tener confianza con el radiólogo. Sí, eso es perfecto, bien, chévere. Pero más importante aún es que nosotros identifiquemos muy bien la histerosalpingografía. Entonces, contigo voy. Airaudi, que no la veo por ahí. Aquí estoy. Ah, ok. Comentaste algo sobre la obstrucción proximal bilateral, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Y me encantó. O sea, una paciente que tiene una obstrucción bilateral proximal y no tiene ningún antecedente, piensen que es una paciente que pudo tener un espasmo perfectamente, ¿no? O sea, hay que individualizar al paciente. Falso negativo. Dijiste algo muy importante que era, si tengo una alteración en la ecografía, voy a hacer que sospeche un mioma o una alteración endometrial en la zona ístero, me voy directo en la histerosalpingografía o en la ecografía del paciente, ¿te vas directo a la zona ístero o vas directamente a la histeroscopia? O mejor dicho, respóndeme lo que tú consideras que se debe hacer y no solamente lo que haríamos, porque yo sé lo que me vas a decir. Sí. ¿No? Bueno, realmente, ¿qué es lo que se debe hacer? Una histeroscopía. ¿Sabes qué? Esa va a ser mi respuesta. Yo, una de las cosas que he mantenido y pienso mantener y defender hasta que Dios me dé oportunidad fuera del país, y tú me conoces, es que aquí se hace dentro de Venezuela y fuera de ella, nosotros tenemos que hacer lo que se debe hacer. Si de repente pues no tienes las capacidades para realizarlo, esa es otra situación, pero ofrece lo que tienes que hacer. ¿Okay? Lo que se debe hacer, si tenemos las herramientas, es una histeroscopía. ¿Okay? Pero como estoy leyendo por ahí, a veces los costos, a veces el entrenamiento o el equipo, bueno, también te puedes apoyar en una sonoístero, que eso te va a orientar si realmente esa patología o ese mioma te deforma o no la cavidad endometrial. Pero definitivamente sabemos que si observamos algo a nivel ecográfico o de histerosalpingografía, hazle una histeroscopía porque le vas a confirmar el diagnóstico y le vas a dar una solución quirúrgica de una vez. En cambio, si tú la pasas por una hidrosono, confirmas el diagnóstico, ya es una consulta que va más la paciente y luego la vas a referir porque, bueno, evidentemente alguien tiene que resolverle la situación a la señora. Entonces, ahí aumentaste el tiempo que para nosotros ya hemos comentado que es sumamente importante dentro de lo que es la evaluación de lo que es de la evaluación de la mujer, sobre todo el tiempo por lo de la reserva ovárica. Pero definitivamente, tú sabes que yo siempre voy a apoyar una histeroscopía. Así es.
Sí. La relación de una sala bilateral. No sé si la doctora... No te escuché bien. Aquí hay una pregunta. Doctora Rivas, ¿qué opinión tiene usted? También se la voy a lanzar a José. De la reimplantación de trompas después de una salpingectomía bilateral parcial si puede ser exitosa. ¿Ese reimplante cuándo lo recomienda? Ok, bueno, tú sabes que... Ya tú sabes cuál va a ser mi respuesta, pero bueno, la respuesta es para todo. Realmente nuestra escuela, ¿verdad? Donde nosotras nos formamos, no apuntamos y no apoyamos la recanalización tubárica. De repente puede que caiga un poco mal dentro de lo que es la parte ginecológica y les voy a explicar por qué no apoyamos a la recanalización. Recordemos que las trompas de forma interna tienen un sistema muy avanzado, un sistema ciliar avanzado que debes tener porque muchos creen que la cortamos y luego las volvemos a suturar y se acabó. Eso es un sistema demasiado especializado que necesita una técnica demasiado perfecta, que necesita instrumentos especiales para realizar eso. No vas a agarrar un Axon y vas a agarrar un portaguja y lo hiciste con un hilo el más fino que encontraste, no. O sea, eso necesita una instrumentación, eso necesita una preparación, un entrenamiento que, bueno, nosotros osadamente realmente en algún momento lo hemos llegado a hacer, pero de una vez que nosotros profundizamos nuestro conocimiento en lo que es la reproducción, aprendemos, ¿verdad?, que pues las posibilidades de recanalización son muy bajas, aparte de que tienes que a eso agregarle, uno, el costo económico, dos, le vas a alargar el tiempo de espera a la paciente y tercero, le vas a agregar un factor predisponente para un embarazo ectópico. Entonces, riesgo-beneficio, reúne el dinero que estás gastando ahí, el tiempo que estás gastando ahí y vete directamente a una fecundación in vitro que, por supuesto, los porcentajes de embarazo van a estar por encima del 50% según la tasa que maneje cada institución. Yo entiendo que los costos son un poco por la situación país, pero recuerden que mi lema es mantener siempre lo que se debe hacer. ¿Qué debo hacer? Y ahí es donde yo quiero hacer énfasis en que necesitamos saber desprendernos, necesitamos aprender a conocer y aceptar, no es conocer, porque sí lo sabemos, necesitamos aceptar nuestras limitaciones y aceptar que hasta ahí llegamos. Y lamentándolo mucho, pues ofrecer a la paciente que probablemente para nosotros no va a ser lo más ideal, pero hablar con franqueza que esa paciente te lo va a agradecer y solamente por esa charla o por esa respuesta de franqueza que le diste, a lo mejor ella te va a traer otra paciente porque tú le hablaste con la realidad y no como ha ocurrido en otras ocasiones que nos llegan a nuestras consultas recanalizadas entre comillas y bueno, entonces ahí viene la triste historia porque recordemos también que hay una carga emocional sumamente importante en las pacientes que al llegar a las consultas las pacientes se quiebran emocionalmente y hacen el recordatorio de su recorrido por diversos especialistas de los cuales ninguno le habló francamente y eso sencillamente la paciente lo valora. Entonces, definitivamente no recomendaría por estas razones lo que es la recanalización tubárica. Ok, gracias Airaudi, me gustó, estoy de acuerdo contigo. La relación costo-beneficio entre la cirugía y lo que le ofrece un in vitro no tiene comparación. Aquí, bueno, ya estamos como sobre el tiempo. Aquí una pregunta de que aquí en Venezuela por el tema económico respecto a los exámenes complementarios, aparte de la ístero que se debe realizar el paciente, que otros por cuestiones de costos, voy a tomar el atrevimiento de responder yo, amiga. Tranquila. Realmente, el paciente, yo sé que es un tema costo, pero el paciente de infertilidad yo no lo puedo dejar incompleto. O sea, son muchos los factores que están integrados. Yo debo valorar lo básico, es una histerosalpingografía, un perfil hormonal y un espermatograma. Sin eso yo no estoy valorando, y la ecografía del paciente. Sin esto yo estoy falla. Y sin eso ni siquiera me puedo orientar hacia dónde enviar al paciente, si aparte de la historia clínica, que es lo básico, ¿no?
Dice, yo anoté por aquí, me encantó eso de que hablaste del equipo multidisciplinario, de aprendernos a desconectar o a desprender, ¿no? Es súper importante que aprendemos a trabajar en equipo. Exacto. O sea, y que ya la medicina no es general, ya la medicina no es especializada, es subespecializada. Así. Y cada vez más vamos rumbo a eso. Por lo tanto, es importantísimo que aprendamos a decir cuando hasta aquí llegué yo, le toca a mi compañero y organizar un equipo con el que trabajar, ¿no? La ecografía 3D, que nos ayuda y sigue siendo súper importante, y sí, lo mencionaste, ¿no? A lo mejor no hablamos full de eso porque no era el tópico, y Chequense. Vamos a darle unos minutos, mi doctora, a que vuelva, o si no le doy el pase a la doctora Rina. Vamos a dar un minuto más. Okay. Decía José, si yo tengo una paciente que tiene menos de 100 y estoy pensando, y depende de lo que la paciente requiere, yo por lo menos tengo que bajarlos a niveles normales. Una vez que yo le dé tratamiento 4 semanas y valoro, se mantiene dentro de lo normal, lo puedo mantener. Si es un paciente con trastorno ambulatorio, yo tengo que mantener esto para poder decidir, cuando hay que individualizar al paciente, pero lo mínimo son 4 semanas de tratamiento. Bueno, la verdad es que estoy súper agradecida con Airaudi y con José por el apoyo, súper agradecidos con el Laboratorios Leti porque siempre está apoyando estas nuevas alternativas. Gracias por apoyar a la sociedad y gracias a la sociedad, a la seccional Zulia, por seguir presente en todo esto, ¿no? Gracias por la participación, muchachos. Espero contar de nuevo con ustedes, que sé que es así y que sí es positivo y que pronto nos podamos ver. Airaudi, que te siga yendo muy bien donde estás y que también pronto nos puedas visitar y a darnos apoyo aquí en Venezuela con las cosas nuevas que has aprendido en otros lugares también. Claro que sí, siempre cuentas con mi apoyo, sabe que es así. A ver, Lati, a ver qué nos tiene que decir. Rina, no sé si quería decir algo en nombre de la sociedad. Por aquí escribió que muchísimas gracias por el apoyo a la seccional Zulia. Laboratorios Leti, ¿algo más que agregar? Bueno, creo que nos quedamos solas, parece, ¿no? Oh. No, para nada, para nada. Ya. Yo quisiera No, estaba esperando dice, que alguno de los doctores hablara. Para Laboratorios Leti es un placer apoyar estas actividades de educación médica continua y por favor siempre cuenten con nosotros para lo que necesiten. Lo único que pedimos es tiempo para organizar, pero listo. Nosotros felices de tenerlos en casa. Muchas gracias. ¿Ibas a decir algo, José? Sí, quería como para hacer una conclusión. Bueno, yo pienso que básicamente, como dice Airaudi y como comentaste tú también, tratar de, en la medida de lo posible, de optimizar los gastos de la paciente, explicándole claramente por qué se le solicita lo que se le solicita de forma personalizada y no como una receta de cocina. De esta manera, pues, optimizar los gastos para esta paciente. Y es importante que se le hable claro sobre el pronóstico. Dentro de las cosas que hablaba, una vez que uno identifique más o menos la posible causa, serle claro en cuanto al pronóstico y lo que pudiera suceder. Y hacerles énfasis en que esto es una cosa de persistencia, de consistencia, de ser constante, porque es muy común que pacientes lleguen a la consulta, hacen la consulta inicial y se pierden y aparecen después con otros estudios y lo van haciendo de forma muy separada. Y esto lamentablemente pues no es lo adecuado. Y hay que explicarle que ese gasto que ellos están haciendo debe ser optimizado y tiene que hacerse de forma continua en el tiempo que uno más o menos les está diciendo que debe realizarse. Básicamente eso, hablarles claro, porque hay muchas cosas desde el punto de vista, no solamente la inversión económica, sino como dice Airaudi, la inversión desde el punto de vista sentimental, de esperanza que tienen esos pacientes y a veces
se ven un poco alterados por el tema de que no pueden lograrlo en el tiempo que ellos consideran pues, que debería hacerlo. Así es. Bueno, muchachos, muchísimas gracias, la verdad. Me gustó, me encantó. A José lo veo con más frecuencia. A Iraudi hablo mucho con ella. Sí. Y ahorita Sí, con así esta es. conferencia se me ocurrieron cosas nuevas, ya hablaremos. Ok. Gracias, Leti, por apoyarnos. Gracias, Rina. ¿Algo más que decir tú, Rina? Sí, gracias. Gracias a ustedes por el apoyo a la seccional Zulia. Agradecida como siempre a Laboratorios Leti por incentivarnos a estos webinars para mantenernos conectados desde la distancia. Agradecida al doctor Méndez y a la doctora Rivas por su participación, a la doctora Morales por coordinar este webinar, a todas las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy y bueno, siempre motivando la seccional Zulia de Educación Médica Continua, a esta formación de relevo que es muy importante. Fara, muchísimas gracias por el apoyo en el día de hoy. Saludos a todos por allá por Caracas, desde aquí, desde Maracaibo. Gracias a todos por la compañía. Feliz tarde. Chao, saludos. Feliz noche. Feliz tarde, hasta luego.